Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase 4 de este eje 1 y módulo 1 de la diplomatura. En esta ocasión estamos abordando justamente nuestra última clase, en la que vamos a mirar un poquito más de cerca la institución que más nos interesa, que es la escuela. Venimos revisando en la clase 1, 2 y 3 el contexto global y general que ha caracterizado nuestra posmodernidad. Revisamos también la construcción de las subjetividades o la reconstrucción de las subjetividades, específicamente de las infancias en la clase 2 y de la juventud y la adultez en la clase 3. En esta clase lo que queremos abordar justamente son los cambios, sí, o los no cambios que se han generado en la institución de la que formamos parte, que nos preocupa y por la cual uno se impone la necesidad de seguir capacitándose para entender qué es lo que está sucediendo con la escuela. Adscribimos, y van a ver que en la clase nosotros lo aclaramos, a la noción de institución que plantea François Duvet, ¿sí? La institución como aquella que tiene la función de instituir, ¿sí? De socializar. Y la institución aquí tiene que ver con aquella que impone un orden social, aquella que impone un orden simbólico, ¿sí? Conscientes de que todo lo que genera el ser humano es cultura, las instituciones surgen de las mismas necesidades del ser humano, de generar órdenes, de generar estructuras que permitan organizar a la humanidad. Por lo tanto, la función de socializar, de instituir, tiene que ver con establecer un orden simbólico. Eso nos llevaría a analizar la posibilidad de no creer que los órdenes simbólicos establecidos por la humanidad son definitivos, son para siempre y son siempre fundamentados. Como todo lo que sucede al ser humano, tienen que ver con lo cultural, lo político, lo social y lo económico. La institución justamente hace advenir un orden simbólico. Y en este caso, la escuela, la familia, la iglesia, el Estado, la justicia, son instituciones que han sido creadas justamente para establecer un estilo, un orden simbólico específico y han establecido una manera de trabajar sobre el otro. Hoy en día hablamos, Tedesco lo menciona, muchos otros mencionan el tema de la crisis de las instituciones. No solamente de la institución escuela, todas las instituciones en sí mismas se encuentran en crisis. La familia específicamente, la escuela, el concepto de gobierno, el concepto de Estado, la representatividad política. La misma idea de trabajo como institucionalidad se encuentran en este momento en crisis. Es una crisis del propio proceso de socialización, que tiene que ver con que los principios modernos sobre los que se establecieron esas instituciones han caído o se han modificado y debemos reformular la manera de organizarlos. El rastreo que se hace sobre los inicios de la institución tiene que ver en su origen con el siglo IX, la Iglesia, que se organiza como institución para extraer a los niños de la pequeña sociedad familiar e incorporarlos a un mundo cultural mucho más amplio, que tiene que ver justamente con crear sujetos creyentes. Ya encontramos allí el primer intento de generar un orden simbólico establecido vinculado con una creencia, una fe y la idea de una verdad que está determinada por ciertas escrituras y cierto concepto del hombre, del origen del mundo, de la sociedad en sí misma. Este formato establecido por la Iglesia tuvo muchísimo éxito, de hecho fue tomado por otras instituciones, específicamente la escuela, que lo tomarán más adelante, no con la idea de formar un creyente, sino con la idea de formar un ciudadano. La pregunta que nos vamos a hacer, y específicamente en nuestra clase a través del abordaje del texto de Pablo Pinot, es ¿por qué triunfó la escuela? ¿A qué se debe que los seres humanos hayamos, específicamente en el mundo occidental, hayamos naturalizado tanto la existencia de la escuela a tal punto de que nos cueste hoy en día pensar en otra manera de ser en la escuela? Hemos naturalizado tanto que hemos desdibujado justamente el origen y ese orden de la escuela como si no pudiera ser de otro modo. La escuela de la modernidad tiene que ver justamente para Pinot con un pasaje en el siglo XIX al siglo XX y una expansión de la escuela
con la instalación de esa institución educativa como forma hegemónica en todo el mundo. Como vemos en la diapositiva 2, es una construcción de la modernidad, es un epifenómeno que va en torno al fenómeno de la escritura, pero también implica algo más. Ustedes saben muy bien que la escuela implicó el establecimiento de todo un orden simbólico vinculado con, en el caso de nuestro país, el surgimiento de un modelo económico, ¿sí? Con un orden moral, un sistema de gobierno, y fue un dispositivo de creación de ciudadanos. Pero no solo eso, ustedes saben muy bien, como vamos a abordar más adelante, que además tuvo como objetivo en nuestro país crear una identidad nacional, generar un orden social, conceptos de orden, de obediencia, de higiene, de puntualidad, de trabajo, que se fueron reproduciendo a lo largo de todo el siglo XX. Implicó una conquista social, por eso el Estado asumió con tanta responsabilidad la idea de la educación, y fue un aparato de inculcación ideológica. Entonces la pregunta va a ser, ¿por qué triunfó la escuela? Una respuesta posible que vamos a plantear en nuestra clase tiene que ver, muchos se lo van a plantear, que el triunfo de la escuela se debe a causas de orden externo. Se funde la escuela con otros procesos o fenómenos culturales, como la socialización, viendo la educación como un proceso de alfabetización, de inculcación ideológica, de institucionalización educativa. Pero cada uno tiene su propia lógica. La escuela fue tomando un formato que tiene que ver más con ella misma que con el entorno social. La escuela, a su vez, es un producto del Estado-Nación, capitalista, con un sistema económico preponderante, un Estado-Nación que utilizó a la escuela como herramienta para generar una identidad nacional, ese arco de solidaridades que hace que una nación se sienta parte, ¿sí? Y sea capaz de dar todo de ella a un ciudadano para formar parte de esa nación. Se fue construyendo, va a decir Pinon, un sentido escolar fuera de la escolarización, y a su vez se creó todo un texto escolar vinculado directamente con ese contexto escolar, ¿sí? Todo lo que sucedía en la escuela va a tener justamente que ver con la escolarización. La síntesis a la que va a llegar Pinon es que a los educadores nos cuesta ver a la escuela no ver a la escuela como un ente fundido con el paisaje. Casi no vislumbramos los límites de la escuela, y en realidad lo que dice Pinon es que la escuela es la mejor prueba de construcción social producto de la modernidad. Pero tal como venimos abordando en estas clases, la modernidad tal como la conocemos se encuentra en decadencia o ha cambiado, ha mutado. Tenemos que investigar entonces qué es lo que hizo que la escuela se haya consolidado como justamente una forma educativa hegemónica del concepto moderno de la educación. La primera hipótesis justamente es esa, que la escuela es una herramienta hegemónica para establecer la modernidad, ¿sí? La escuela en sí misma ha generado todo un conjunto de elementos estructurantes que en el eje 2 van a analizar en profundidad y que nos van a dar a entender justamente ese conjunto de piezas ensambladas perfectamente porque hemos naturalizado tanto la idea de la existencia de lo escolar, cuando no es tan antigua su existencia. Y Pinon justamente va a analizar algunas de esas piezas. Otra respuesta posible va a ser que al final el triunfo de la escuela tiene que ver con causas internas. Y es ahí donde se van a desarrollar estos dispositivos que le van a dar sentido a la idea de que la escuela ha existido desde siempre, cuando en realidad es algo que, si bien es muy estable y está muy afianzada, debe ser modificada. Las piezas que va a analizar Pinon en el texto que ustedes van a tener como de lectura obligatoria es, por ejemplo, la homología entre la escuela y otros procesos educativos, la iglesia inclusive, la fábrica en algunos momentos. La matriz eclesiástica de la escuela, todo lo que sucede dentro de la escuela es educativo, es un templo del saber, ¿sí? Un templo del conocimiento. Tiene una cierta santidad, tiene que ser muy respetada esa figura, esa idea de lo escolar, porque cada espacio y cada lugar de la escuela es un ámbito de carácter educativo. Sea lo que se hace en el patio, en los pasillos, en las aulas, siempre hay un mensaje que dejar.
Es una institución regulada totalmente de modo artificial, desde el calendario, la organización, como vemos más adelante, del espacio y del tiempo. No tiene ninguna vinculación muchas veces ni siquiera con la existencia de lo que pasa afuera a nivel cotidiano. Se regula artificialmente y es regulado por un sistema mayor, ¿sí? Es común escuchar en las escuelas la idea de que bajó cierta normativa, llegó, debe obedecerse, la prescripción es común dentro de la escuela. Todo lo que pase, compartimos en todas las escuelas, prácticamente en todo un territorio, los mismos días, los mismos feriados, los mismos horarios, los mismos tiempos, los mismos espacios de trabajo y espacios de recreación, las mismas ideas y un mismo diseño curricular. A su vez es un fenómeno de carácter colectivo. La escuela, va a decir Pineau, frente a la necesidad de hacer ingresar grandes masas de población a lo que se denominó este proceso de socialización, se convirtió en un fenómeno de carácter colectivo. Y al igual que la iglesia, ¿sí?, con alguien poseedor de un saber o de una verdad y una masa de personas que es ignorante de la misma, nos encontramos justamente con un fenómeno en el cual una persona enseña o vocifera, como veíamos en la clase anterior, una verdad al resto de las personas. A su vez se constituye dentro de lo que es lo escolar un campo de lo pedagógico, de lo enseñable y de maneras de enseñar, lo que hace que se reduzca el campo de lo escolar. Y a veces lo que sucede en la escuela no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo exterior. Vemos en la siguiente diapositiva que hay más piezas que hacen que esta institución se haya conformado como algo tan naturalizado. Hay una formación de un cuerpo de especialistas dotado de tecnología específica. Pasamos por una formación docente que nos daría las herramientas para lidiar con toda esa masificación, con toda esa población, con tecnologías, métodos y estrategias específicos para abordar cada temática. El docente, a su vez, y de eso aún no nos hemos podido liberar, es un ejemplo de conducta. Es bien conocida la polémica que se genera frente a un reclamo salarial de los docentes, frente a cualquier tipo de pedido por parte del cuerpo docente de cualquier necesidad, la vinculación que hace la gente entre docente y vocación. El docente está imbuido de una vocación que debe superar cualquier dificultad, y a su vez el docente debe ser un ejemplo de conducta a imitar aún por fuera del marco de lo escolar. Una especial definición de la infancia que nosotros abordamos en la clase 2. El niño es un alumno, siempre. Nos extraña la existencia de un niño que no forme parte de una institución escolar. Y ese niño está dispuesto a conocer y a aprender todo lo que nosotros, los docentes, tenemos para transmitir. Cuando no se ajusta a ello, algo está mal. La relación entre docente y alumno es necesariamente asimétrica. Eso es otro elemento estructurante de esta mirada de la educación desde la modernidad. Y tampoco lo podemos superar. De hecho, como veíamos en la clase 3, esa idea de cultura prefigurativa en la que el adolescente nos enseña algo a los adultos todavía un poco nos molesta. La asimetría pareciera que la necesitáramos aun cuando necesitamos aprender también del otro. La escuela también configura y formula, como para garantizar esa estructura, ciertos mecanismos de disciplinamiento. Se escuchan todavía las voces de quienes requieren en la escuela mecanismos de disciplinamiento como la amonestación e inclusive el castigo físico frente a la falta de obediencia de los alumnos. Pareciera que a pesar de que se han cuestionado estos dispositivos y mucha gente los ha sufrido, algunos creen que es la única salida frente al desorden que se genera en las escuelas. Hay currículos y prácticas pedagógicas universales y uniformes, más allá de las características del entorno cultural. Eso también es propio de la escuela. Enseñamos todo y lo mismo a todos. Hay un ordenamiento secuenciado de los contenidos, que muchas veces también nos cuesta ajustar o desordenar en función de los intereses y necesidades de los alumnos. Y se descontextualiza tanto el contenido académico que se construye todo un contenido escolar que, como decíamos hoy, muchas veces tiene muy poco que ver con lo que pasa en el entorno. Y ahí viene la vieja pregunta del alumnado de ¿esto para qué me sirve? ¿Sí? Hemos aislado tanto el contenido escolar de lo real que muchas veces nos cuesta vincularlo y el alumnado está pidiendo siempre a gritos la relación entre lo escolar y lo real y cotidiano.
Frente a esto, Pablo Pinot justamente plantea la hipótesis de que la gran problemática de la escuela tiene que ver con un fenómeno de evolución de los procesos educativos, sino, y que frente al cambio de lo social se dan una serie de rupturas y acomodaciones en el devenir. Como vemos en la diapositiva 10, la escuela es un proceso de construcción social e histórico que se encuentra en este momento en crisis frente a la crisis de lo exterior a la escuela. Esta homologación que se generó entre educación, Estado, sociedad, fue resultado de todo un proceso que puso en juego todas estas piezas desde el siglo XVIII en adelante, cuando veíamos esa reconfiguración del concepto de infancia, de la idea en el siglo XVII del iluminismo, esa figura de la razón que replanteábamos en la clase 1, esa idea de producción, esa idea de industrialización, todo eso se encuentra fuertemente en crisis y en este momento la crisis de la escuela tiene más que ver justamente con su desajuste frente a lo exterior. El siglo XVIII va a avanzar, el siglo XIX va a conformar a la escuela como laboratorio de pruebas, ¿sí? Y la fuerza de eso escolar va a tener que ver con ciertos elementos de un entorno social que en ese momento le dieron esa contundencia a la escuela. El liberalismo va a ser uno, justamente la educación, este liberalismo va a ubicar a la educación en un doble juego. Es una obligación, ¿sí? Y a la vez es un derecho. Y ahí ya tenemos justamente la idea de que todos debemos estar en la escuela. Es un derecho incuestionable de los ciudadanos, vamos a ver en la diapositiva, pero es una obligación de los ciudadanos el estar educados para con la sociedad. Otro elemento propio del siglo XIX que va a jugar en esta instalación de la escuela como algo inamovible es el espíritu positivista, esa corriente filosófica propia de Europa del siglo XIX que se va a instalar frente a la caída de la institución religiosa y frente al surgimiento de la idea de Estado como la corriente filosófica destinada a instalar un nuevo orden social. Ese orden social tenía que garantizar un orden y un progreso vinculado con el desarrollo de un mundo industrializado que requería una población sometida a un orden social y una población que debe ser obediente, sumisa, higiénica, y amante de esa nacionalidad por la cual daría la vida, ¿sí? Y entregaría todo de sí. Por supuesto, frente a una garantía de progreso, como vemos en la clase 1, y de desarrollo de la humanidad, que luego va a ser totalmente relativizado por la posmodernidad. Este positivismo es en sí mismo bastante cruel, pero hay que entenderlo dentro del contexto en que se desarrolló. El positivismo tiene como base a las ciencias naturales, ¿sí? El paradigma está basado en la ciencia más desarrollada hasta ese momento, que es el modelo de las ciencias naturales. Eso hace que se haga una extrapolación directa entre capacidad y desarrollo biológico y evolución. Y se atribuye a las fallas o las carencias a justamente fallas biológicas evolutivas, que aún hoy escuchamos en comentarios de muchos docentes la idea de carecer de la capacidad de. El fracaso va a quedar vinculado a la capacidad del sujeto y a su mérito, y no al contexto social del que forme parte o a la posibilidad de poseer determinado capital cultural. La herramienta final, va a decir Pinot, y que va a combinar el liberalismo y el positivismo, va a ser el aula tradicional. Ese aula tradicional va a ser justamente quien va a ordenar las prácticas cotidianas destinados a garantizar ese derecho, pedir esa obligación al alumno de estar educado y establecer una verdad a esa población, a esa masividad que posee el docente y debe ser transmitida al resto para garantizar un progreso y una industrialización. Hoy nos vamos a situar justamente con esta escuela frente a una mirada bastante, como decíamos, cruel. Es un alumno pasivo, ¿sí? Que debe asimilar todo lo que el docente plantea. Es un docente fundido en el método, imbuido, empapado en esa metodología. Y es la transmisión de un capital cultural, de un diseño curricular, que son saberes científicos acabados, ¿sí? Definitivos, certeros y nacionalizadores. Frente a todo este conjunto de certezas, nos encontramos justamente frente a la imposibilidad de sostenerlo en la actualidad.
Vamos a darnos cuenta aquí que este concepto de educación que planteamos es sostenido por Durkheim y lo vamos a aclarar en la clase. Fíjense que Durkheim va a sostener a la educación como la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las nuevas, ¿sí? Y esa influencia y esa acción va a ser ejercida de tal manera, de modo que las nuevas generaciones asuman como natural todo eso que ha sido aprendido, ¿sí? Entonces, en esta mirada de Durkheim, es un bien que debe ser garantizado a todos para garantizar el bien de la sociedad. Va a despegar la educación, como vamos a ver en la clase, de cualquier trascendencia. Es sencillamente la transmisión de una moral social que implica la capacidad de los sujetos de reprimirse a sí mismos para adaptarse a un entorno social. Hay que reprimir una animalidad interna que nos va a permitir formar parte de un entorno social en paz. A su vez, en esa represión y liberación, ¿sí?, naturalizamos la escuela, que luego va a ser justamente la gran herramienta del Estado. Esa escuela va a estar bajo la autoridad estatal y va a garantizar además un orden nacional. Frente a esta posibilidad de naturalizar la escuela y la imposibilidad de sostenerlo en la actualidad, nos encontramos con una modernidad en decadencia, como venimos viendo, y la necesidad de volver a ver el concepto de programa institucional que plantea Duvet. La escuela y su programa institucional, tal como lo conocemos en la modernidad, se encuentra permanentemente en crisis. En este momento, y hace ya un tiempo, se encuentra en crisis debido a factores exteriores y también a factores interiores. Hay factores endógenos para Duvet y hay factores de carácter exógeno. Está resquebrajada la estructura escolar, no podemos sostener esos elementos estructurantes y más que sostenerlo, además, dentro de los factores externos que analizamos en la primera clase, tenemos que empezar a pensar justamente en factores internos con el cambio de esas subjetividades. Vamos a pasar entonces y vamos a ver en nuestra clase el aporte de una mirada de Tadeu da Silva, que habla del fin de los metarrelatos, de las metanarrativas. Tenemos que hablar hoy de posmodernismo, tenemos que hablar hoy de la superación de las miradas, inclusive críticas, de la escuela. Nos encontramos justamente hoy en día frente a una mirada poscrítica. Veníamos abordando, gracias a los analistas críticos del siglo XX, la idea de que la escuela se encontraba vinculada a la idea de reproducción de diferencias sociales de la mano del Estado, que la utiliza como aparato ideológico de reproducción. Sin embargo, hoy está todo tan relativizado, y Tadeu da Silva lo va a cuestionar desde el punto de vista de que inclusive aquello que plantean los críticos reproductivistas también ha sido superado. Tenemos que desconfiar hoy en día de la pretensión totalizante del saber. Para Tadeu da Silva no existe ese saber total, ni existe esa intención permanente de la escuela de generar un saber cerrado. También hay una crisis de la razón y del saber racional que veníamos sosteniendo desde la clase 1. Y encima tenemos la crisis de la noción de progreso. Ni siquiera podemos garantizar hoy en día, en este posmodernismo, la idea de que la educación nos va a vincular directamente con el progreso. Hoy hablamos del posmodernismo, que nos sitúa justamente frente a la idea de que el poder no se encuentra exclusivamente dentro de la escuela, sino que en todo vínculo y en toda relación nos encontramos frente a situaciones de poder. La idea entonces en este momento es volver a mirar la escuela como parte de un todo, ¿sí?, social, cultural, político y económico, en la que no es una institución preponderante ni predominante. La institución escolar es otra instancia de socialización que debe sumarse a otras instancias, a otros modos de ser y convivir en el mundo, ampliar justamente la concepción de identidad cultural. No podemos asumir que la identidad cultural está solamente desarrollada por la escuela, sino tenemos que comprender que las nuevas subjetividades forman parte de otros entornos culturales que también determinan sus modos de ser y estar. Y para esta cuarta clase proponemos justamente, para recuperar y adentrarnos en lo que va a ser el eje 2, y a su vez para ir elaborando conclusiones que nos permitan
luego recuperar para hacer el trabajo final que integra los dos ejes, partir de la lectura del texto de Pinot y elaborar conclusiones sobre qué vemos, ¿sí? Que permanece de esos elementos estructurantes dentro de la escuela. Luego analizar el texto de Tadeu da Silva y complementar el análisis anterior acerca de la institución educativa, identificando ahora sí características de lo posmoderno, ¿sí? Y finalmente vamos a proponer ver un videito de Ken Robinson que analiza el cambio de paradigma. Analiza la adecuación de la escuela o la caracterización de la escuela como moderna y cuánto se adecua a la mirada de estos nuevos sujetos y cómo insistimos muchas veces con esos elementos estructurantes y lo único que generamos es un sujeto distraído, al que culpamos de disperso, al que queremos educar con metodologías que no tienen que ver con sus nuevas maneras de interactuar justamente con el mundo y de conocer. Hasta aquí es el eje 1, hasta aquí nuestro encuentro. Los voy a seguir leyendo justamente en la corrección de la entrega número 3. Fue un gusto trabajar con ustedes y nos vemos en cualquier momento.